Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy día resolveremos una integral definida por su definición formal. Esta integral dice la integral desde el límite inferior a hasta el límite superior b de la función f de x diferencial de x. Su definición formal es igual a el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito desde i igual 1 hasta n de la función f de x sub i por delta x. Nosotros al tener el intervalo podemos a través de una fórmula tener el ancho o la base de cada rectángulo o cada subintervalo que está dentro del intervalo mayor, que es 1,4, y esta fórmula es delta x igual b menos a sobre n, y al sustituir en la fórmula nos queda 4 menos 1 sobre n. Entonces delta x es igual a 3 sobre n, que corresponde al ancho del subintervalo o a las bases de los rectángulos, o sea, base por altura. La altura la veremos posteriormente en el transcurso del ejercicio. Por ahora asignaremos los valores a la integral definida principal. Entonces esta integral está definida entre a y b. A y b corresponde a los límites de integración, en este caso también llamado intervalo cerrado. Luego a f de x le asignamos la función x al cuadrado. Es una función cuadrática simétrica, pero en este caso solamente ocuparemos la parte positiva, ya que la integración es de 1 hasta 4. Entonces tenemos que asignar los valores a la integral principal y nos queda la integral del límite inferior 1 hasta el límite superior 4 de la función exponencial x al cuadrado diferencial de x. Ahora escribimos la notación del intervalo mayor, que es a sub 0 hasta a sub n. A sub 0 corresponde a 1 y a sub n corresponde a 4. Luego, dentro de este intervalo existen subintervalos y se denota como x sub 0 hasta x sub i, y cada fin de intervalo o cada ancho de cada rectángulo es x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Entonces algebraicamente a sub 0 es igual a 1, como les decía anteriormente. A sub 1 es igual a 1 más el ancho del intervalo o la base del rectángulo. Luego a sub 2 se escribe como a sub 2 igual 1 más 2 por delta x. A sub 3 es igual a 1 más 3 por delta x. Entonces cada subdivisión cada vez más pequeña se denota como a sub i menos 1, y esto es igual a 1 más, entre paréntesis, i menos 1 por delta x, que no nos olvidemos que es la base del rectángulo. Entonces a sub i es igual a 1 más i por delta x. Ahora a sub n es igual a 1 más, entre paréntesis, n menos 1 por delta x, y esto es igual a 4. Cuando el índice es sub n estamos hablando del intervalo cerrado mayor, y cuando hablamos de a sub i estamos hablando de los subintervalos, o sea de x sub 0 hasta x sub i. Entonces los límites del intervalo o los límites de integración es a sub 0 igual 1 y a sub n igual 1 más n por delta x, que es igual a 4. Luego tenemos que elegir un punto del dominio del intervalo, un punto para escoger la altura, ya que la suma de Riemann es una suma de áreas cuando tiende a infinito la cantidad de rectángulos. Mientras más rectángulos tenga el área a integrar, la base se hace más pequeña. Entonces tenemos que elegir el punto. Luego nuestro punto de evaluación en la suma de Riemann será x sub 1, que es igual a sub 1, que tiene como valor 1 más i por delta x. Este punto lo ocuparemos para el desarrollo de nuestra integral definida, pero por el método del límite de la suma de Riemann de n cuando tiende a infinito, desde el índice i igual 1 hasta n tendiendo a infinito, de la función de x sub i por delta x o por el ancho. Entonces decimos límite de la suma de Riemann cuando el índice
i es igual a 1 hasta n tendiendo a infinito de la función f de x sub i por delta x. Luego, límite de n cuando tiende a infinito de la suma de Riemann desde i igual 1 hasta n de 1 más i por delta x al cuadrado. Recuerden que la función es igual a x elevado al cuadrado. Por lo tanto, si evaluamos esta función en el punto 1 más i por delta x, la tenemos que evaluar al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que desarrollar el binomio al cuadrado. Entonces, 1 más i por delta x elevado al cuadrado nos queda como el primero al cuadrado más 2 por el primero y por el segundo más i por delta x al cuadrado. Y nos queda límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito desde i igual 1 hasta n de 1 más 2 por i por delta x más i al cuadrado por delta x al cuadrado y por delta x. Ahora, por las propiedades de las sumatorias, el delta x se puede extraer fuera del símbolo sigma. Y nos queda límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito de delta x por la suma de Riemann desde i igual 1 hasta n tendiendo a infinito de 1 más 2i por delta x más i al cuadrado por delta x al cuadrado. Luego la suma de Riemann se distribuye en cada término del trinomio y nos queda como límite cuando n tiende a infinito de delta x por todo lo que está dentro de los corchetes, que son tres sumatorias. La primera es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1 más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 2i delta x más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado por delta x al cuadrado. Luego extraemos fuera del símbolo sigma delta x en el caso de la segunda suma y el 2 y la constante 2. Y en la tercera suma extraemos delta x al cuadrado, ya que la suma está en función de i, por lo tanto dejamos i al cuadrado, y en la segunda sumatoria dejamos i solamente dentro de la sumatoria. Y en la primera, la teoría dice que n multiplica a la constante 1, por lo tanto solamente nos queda como n. Y ahora en el límite de n cuando tiende a infinito sustituimos delta x por el valor que nos dio anteriormente, que es 3 sobre n, y nos queda límite de n cuando tiende a infinito de 3 sobre n por todo lo que está dentro de los corchetes. La sumatoria de 1 desde i igual 1 hasta n más 2 por 3 sobre n por la suma desde i igual 1 hasta n de i más 3 sobre n al cuadrado por la suma desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado. Luego desarrollamos lo que está dentro del paréntesis, el exponente 2 y 2 por 3, y decimos límite de n cuando tiende a infinito de 3 sobre n por todo lo que está dentro de los corchetes, la suma desde i igual 1 hasta n de la constante 1 más 6 sobre n por la suma desde i igual 1 hasta n de la variable i más 9 sobre n al cuadrado por la suma desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado. Luego multiplicamos todo lo que está dentro de los corchetes por 3 sobre n. Ahora decimos límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre n por la suma desde i igual 1 hasta n de la constante 1 más 3 sobre n por 6 sobre n por la suma desde i igual 1 de la variable i más 3 sobre n por 9 sobre n al cuadrado por la suma desde i igual 1 hasta n de la variable i al cuadrado. Luego, multiplicando cada fracción, esto implica límite de n cuando tiende a infinito de 3 sobre n por n más 18 sobre n al cuadrado por la suma desde i igual 1 hasta n de la variable i más 27 sobre n elevado a 3 por la suma desde i igual 1 hasta n de la variable i al cuadrado. Ahora, por las propiedades de las sumatorias, la segunda y la tercera sumatoria tienen como equivalencia. En el caso de la segunda, la suma de una variable, en este caso i, es igual a n por n más 1 sobre 2, y la sumatoria de la variable al cuadrado es igual a n
por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Hacemos la sustitución y nos queda de la siguiente forma. Y decimos límite de n cuando tiende a infinito de 3 sobre n por n. N contiene a n una vez, por lo tanto nos queda solamente el 3 más 18 sobre n al cuadrado por n por el paréntesis n más 1 sobre 2 más 27 sobre n elevado a 3 por n por el paréntesis n más 1 y por el paréntesis 2n más 1 sobre 6. Ahora multiplicamos las fracciones y esto implica límite de n cuando tiende a infinito de 3n sobre n. Se nos cancela n del numerador con n del denominador más 18n por el paréntesis n más 1 sobre 2n al cuadrado. Aquí aplicamos las propiedades de las potencias de igual base y distinto exponente, de la división de potencias de igual base y distinto exponente. Conservamos la base y restamos los exponentes, más 27n por el paréntesis n más 1 por el paréntesis 2n más 1 sobre 6n elevado a 3. También en esta fracción aplicamos la propiedad de la potencia de igual base, de la división de potencia de igual base. Conservamos la base, que es igual a n, y restamos los exponentes y nos queda límite de n cuando tiende a infinito de 3 más 18n elevado a 1 menos 2 por el paréntesis n más 1 sobre 2 más 27n elevado a 1 menos 3 por el paréntesis n más 1 por el paréntesis 2n más 1 sobre 6. Luego restamos los exponentes y nos queda límite de n cuando tiende a infinito de 3 más 18n elevado a menos 1 por el paréntesis n más 1 sobre 2 más 27n elevado a menos 2 por el paréntesis n más 1 por el paréntesis 2n más 1 sobre 6. Ahora aplicamos la propiedad del exponente negativo. En este caso tenemos el exponente negativo n elevado a menos 1 y n elevado a menos 2. La propiedad dice que la potencia baja al denominador con el signo del exponente positivo. Y esto implica límite de n cuando tiende a infinito de 3 más 18 por el paréntesis n más 1 sobre 2n más 27 por el paréntesis n más 1 por el paréntesis 2n más 1 sobre 6n al cuadrado. Ahora el 18 contiene al 2 9 veces y podemos simplificar el 27 y el 6 por 3, ya que el 27 contiene al 3 9 veces y el 6 contiene al 3 2 veces. Y esto implica n cuando tiende a infinito de 3 más 9 sobre 1, que es igual a 9, por n sobre n es igual a 1, más 1 sobre n más 9 sobre 2 por n más 1 sobre n por 2n más 1 sobre n. Nuevamente distribuimos el denominador n en el numerador n y en el numerador 1. En la segunda fracción distribuimos el numerador n en el numerador 2n y en el numerador 1. Y nos queda límite de n cuando tiende a infinito de 3 más 9 por el paréntesis 1 más 1 sobre n más n sobre 2 por el paréntesis n sobre n, que es igual a 1, más n sobre 1 por 2n sobre n. El n contiene al n del denominador una vez y se cancela, por lo tanto nos queda 2 solamente, más 1 sobre n. Y ahora decimos límite de n cuando tiende a infinito de 3 más 9 por el paréntesis 1 más 1 sobre n más 9 sobre 2 por el paréntesis 1 más 1 sobre n por el paréntesis 2 más 1 sobre n. Ahora en este paso sustituimos n en cada fracción 1 sobre n. Y esto implica límite cuando n tiende a infinito de 3 más 9 por el paréntesis 1 más 1 sobre infinito. Un número, en este caso 1, dividido entre infinito tiende a 0. Por lo tanto esto es igual a 0, más 9 sobre 2 por el paréntesis 1 más 1 sobre infinito tiende a 0 nuevamente por 2 más 1 sobre infinito tiende a 0. Y nos queda límite de n cuando tiende a infinito de 3 más 9 por 1 más 0 más 9 sobre 2 por 1 más 0
por 2 más 0. Y ahora decimos que el límite de n cuando tiende a infinito de 3 más 9 por 1 más 9 sobre 2 por 1 y por 2. Luego nos queda límite de n cuando tiende a infinito de 3 más 9 por 2 sobre 2. El 2 contiene al 2 una vez, por lo tanto se cancela. Y en definitiva nos queda 3 más 9 y más 9. O sea, 9 más 9, 18 más 3 es igual a 21. Por lo tanto, el límite de n cuando tiende a infinito de la suma de Riemann es igual a 21. Entonces, decimos límite de la sumatoria de Riemann cuando i es igual a 1 y cuando n tiende a infinito de la función evaluada en un punto por delta x es igual a 21. O sea, el valor de la integral definida es igual a 21. Si ustedes desarrollan la integral definida entre 1 y 4 de la función x al cuadrado diferencial de x, les tiene que dar 21 si la desarrollan con los métodos tradicionales. Por lo tanto, la suma de Riemann es una suma de áreas de rectángulos y la función evaluada en un punto es igual a la altura y delta x es igual a la base. Por lo tanto, si nosotros evaluamos la función en el dominio del intervalo cerrado 1,4, nos tiene que dar el recorrido de la sección entre los límites de integración. Entonces, como pueden ver en la gráfica, la altura de la sección que integramos desde 1 hasta 4 no es más que el recorrido de la función evaluada en el dominio del intervalo cerrado 1,4. Por lo tanto, y en resumen, la suma de Riemann es una suma de áreas. Y cuando tendemos esa suma a infinito, o sea, la cantidad de rectángulos aumenta en un número extremadamente grande, la base disminuye tanto, casi a cero, y se produce la integral definida en forma exacta, o sea, el área bajo la curva. Bueno, y finalmente, cuando hacemos tender a infinito la cantidad de rectángulos, se produce el área bajo la curva en forma exacta. En este caso es 21 unidad cuadrada. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.